buenas noches amigos, estamos en una edición más de Conversando con Mariela Bianchi a través de la plataforma de la Coordinadora Republicana, programa que es retransmitido por el portal Abeja, BHTV, Cable Más y 49 repetidoras a nivel nacional. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante, es sobre las nuevas amenazas que enfrentan los gobiernos. Y obviamente vamos a poner mucho más énfasis en las amenazas que pueda estar enfrentando el Perú. Para ello, hemos convocado al almirante Jaime Navach para que se nos ilustre un poco sobre el estudio que ha desarrollado referente a este tema. Muy buenas noches, almirante. Un gusto tenerlo en esta plataforma. Buenas noches, Mariela. Encantado de estar nuevamente contigo y a la disposición de lo que puedas preguntar o necesites aclaración. Ujú. Bueno, estamos viendo, siempre vamos a pensar prioritariamente en el Perú, pero obviamente dentro del contexto geopolítico de América del Sur y también lo que nos puedan afectar las decisiones que puedan tomar los grandes países como Estados Unidos, China, ¿no? O los conflictos que puedan existir que de una u otra manera nos pueda afectar en el campo económico o en otros alcances. Entonces, sí es importante siempre ver cuáles son las amenazas o peligros, ya sea en el frente interno como en el frente externo, pero mirando en este momento el ámbito geopolítico eh, y un poco más para centrar el tema en América del Sur. ¿Cuáles serían las principales amenazas con las cuales ahora el gobierno del Perú se estaría enfrentando dentro del marco también global, pero específicamente en cuanto a nuestra proyección geopolítica de aquí a 5 años? Bueno, los gobiernos actualmente van a enfrentar una serie de amenazas que están divididas tanto en las amenazas externas como las amenazas internas. Tú bien lo has explicado en el tema de que se va a ver todo dentro de un contexto geopolítico de intereses de los diferentes países, porque no hay amenazas por, porque se nos ocurre, porque los países no tienen más que intereses. Acá no hay que yo soy amigo tuyo, yo soy amigo del otro, no. O como Mientras, decimos, ¿no? El hermano país de tal o cual, o sea, eso es una aspiración, decir hermano país, en realidad es el país tal cual se denomina y punto, ¿no? Eso, no sé, creo que compartimos la misma visión. sí, correctamente, pero, por ejemplo, yo, por mi formación, yo no digo hermano país tal, porque no es cierto. Ujú. Tenemos una amistad con un país porque en estos momentos los intereses son comunes y vamos por la misma ruta, pero el día que lo Ya, dejen de ser, se acabó la amistad, ¿no? Miren lo que pasó en la Guerra del claro. Pacífico y ahí lo vamos a tener clarísimo. Entonces, Ujú. las amenazas vienen por diferentes motivos. Por ejemplo, en las externas, ya que estamos hablando el campo geopolítico y que ahora el mundo en general está en un movimiento, están las fuerzas correlacionándose y moviéndose fuertemente. Y lo estamos viendo día a día en todas las noticias que vamos recibiendo. Pero ojo, tampoco hay que creerle a las noticias, porque los países que están enfrentados nunca van a decir las cosas como son, porque yo no voy a reconocer que me han afectado una serie de materiales o puntos estratégicos porque no me conviene, ¿correcto?
Y si ujú, yo ataco a alguien, diré que he tenido una ventaja tremenda en el enfrentamiento cuando de repente no es tal. Entonces hay que tomar las cosas con pinzas. En una guerra, ninguno de los bandos enfrentados va a decir realmente lo que pasa. ¿Por qué? Porque ahí se juega la guerra psicológica. Entonces, hay- Almirante, eso es como una guerra de narrativas, ¿no? Lo que dicen para los medios es una cosa muy distinta a lo que se teje detrás, tras bambalinas, digamos. pero por supuesto, por ejemplo, ¿se acuerdan de la guerra en las Malvinas? Ujú, Inglaterra-Argentina. Fue una guerra importantísima en operaciones psicológicas. mm, Argentina perdió por un tema de operaciones psicológicas perfectas que hicieron los ingleses desde el inicio. Tan es así que años después, este, cuando estaba estudiando en la escuela de guerra, vino el general que estuvo a cargo de las operaciones inglesas. Y como yo había estado después de Malvinas en la Fuerza de Submarinos de Argentina, ujú, le pregunté a este general acá que cuánto tiempo hubieran ellos aguantado si Argentina no se rendía. Y la respuesta fue impresionante. En 15 días ellos se rendían, se retiraban, perdón, porque ya no tenían pertrechos, su logística se acabó, iban a tener que ujú. retirarse. Y los argentinos se rindieron. Y como 2.000 hombres rindieron a más de 20.000 argentinos en las islas. Imagínate, todo fue una Increíble. guerra psicológica, para que veas. Entonces hay Ujú, que tomar las cosas con pinzas. O cuando hablaban de los Gurkha, que los Gurkhas cortaban las orejas de sus rivales que habían vencido para ir juntándolas. Entonces, causar el miedo y una serie de cosas que habían movido submarinos nucleares para lanzar misiles con cabezas nucleares al continente, los aterraron y perdieron totalmente. Aparte que Argentina, lamentablemente, pensó que nunca llegarían hasta allá los ingleses. Y nosotros les dijimos, los ingleses no juegan a la guerra, han vivido en guerra toda su vida, no juegan a la guerra. claro. Y Ujú. efectivamente, así pasó. Por eso digo, todas estas situaciones, las amenazas, por ejemplo, externas, hay por doctrinas de seguridad incompatibles, escasez de recursos, la delincuencia internacional, en fin, una serie de cosas que se van armando por grupos. Entonces, vemos por Sí. delimitaciones. Nosotros tenemos problemas de delimitaciones con la mayoría de nuestros vecinos, por más que digamos que ya O está los hemos solucionado. tenido, ¿no? O los hemos tenido. No Eso es lo los que quería tenemos, perdón. preguntarle. ¿Los Lo tenemos tenemos? con Chile, no se ha cerrado. Con Ecuador se dice que también se cerró, pero seguimos teniendo problemas con ellos. Lo que pasa es que no se dice. Con Bueno, es Colombia que seguimos teniendo. cada vez que nos descuidamos con Ecuador, se meten sus militares y pobres pobladores que viven en la parte limítrofe, se pelean con ellos, o sea, ni siquiera está un buen grupo de policías, en este caso militares, que puedan resguardar las fronteras. Hace 3, 4 meses creo que hubo un incidente. Pero volviendo al tema de Chile, ¿por qué usted dice que no se cerrará el tema con Chile? El Chinchorro, ese espacio en el sur, ese triángulo que ellos dicen, desde donde se han tomado las medidas, dicen que eso se tiene que todavía tratar, sigue abierto. Entonces ellos siempre buscan un pero Mm, para mantener
el problema o el status quo siempre vigente. Entonces, seguimos en lo mismo. Con Bolivia tenemos problemas todo el tiempo. Además, hay un tema. Chile sufre de falta de agua y está con los problemas que los bolivianos le Exacto. envían los ríos y etcétera, etcétera. A las finales, el problema, nosotros estamos ahí acostados y puede ser un pretexto como hubo la vez anterior. Entonces, no podemos descuidarnos con Chile, ni Bolivia, ni Brasil, ni Colombia, ni Ecuador, en fin, con nadie. Tenemos 5 fronteras. Así, Almirante, yo le sí. comento, en el año 2008 yo tuve la oportunidad de estudiar el MBA de Gestión y Dirección de Empresas en la universidad, bueno, en el Instituto Newman en Tacna, pero tenía convenio con la Universidad de Tarapacá. Y fueron algunos profesores chilenos a darnos clases y ya en el 2008 nos decían que el próximo conflicto que pudiera haber en la región, obviamente no lo decían directamente con nosotros, pero ahora lo entiendo que puede ser que sí, decían que iba a ser por el agua. Luego, este señor Christian Founders, que se supo que era un espía chileno que estuvo trabajando en Perú 21, escribió también sobre esos temas de la crisis del agua y las relaciones geopolíticas que pudieran haber con los países de América del Sur. Entonces, en ellos ya saben, ya han leído que al 2030 ellos se quedan sin agua y van a voltear a mirar y obviamente pues nosotros tenemos al menos en el sur y en buena parte del país, una buena provisión de agua y lo que se sabe es que pues ellos habrían en sus sueños ilusos se habrían proyectado sobre el lago Titicaca. Entonces, y la zona sur en realidad. ¿Qué opinión le merece este alcance? Porque, bueno, es el tema del agua, sí, tenemos que ver que es un factor de riesgo en este escenario de que Chile se está, prácticamente ya no tiene agua. Es un punto latente clarísimo y se puede dar siempre y cuando nosotros estemos bien preparados, bien organizados y trabajando en equipo, todo un país y no divididos como estamos, podemos hacer frente a ese tema. Pero no solamente es el agua. Ahorita tenemos problemas y que nadie lo menciona y se trata muy poco. Los cielos hablan de la delimitación del mar peruano, 200 millas, que Convemar, que la otra, que en fin, qué sé yo. Y se han puesto a pensar el problemón que tenemos con el control aéreo, los aires, los cielos peruanos, están dominados por los chilenos, ¿o no se han dado cuenta? Y ellos lo manejan. Ese es el tema, almirante. Es increíble. Prácticamente ellos tienen el monopolio con Latam, ¿no? Que antes era la Chile, y todos sus pilotos, muchos de ellos, de hecho, han tenido experiencia militar. Entonces, es como que nos están mapeando desde los aires, ¿no? Y ahora hemos visto, esperemos que esto no sea cierto, pero hemos visto el escándalo que ha salido en Panorama sobre un presunto espionaje que hay, ¿no? De los En la FAO. chilenos y que están alquilando un lugar ahí en la FAP. Entonces, obviamente la FAP ha hecho su descargo, pero ya de por sí el tema genera suspicacias, pero dicen, hay una teoría que señala que por cada espía descubierto hay 10 que no están descubiertos, que pertenecen a esa red. Entonces, deja mucho que pensar, porque quizá también hay agentes externos de diversas inteligencias, incluyendo la chilena, que puedan estar motivando también ciertos conflictos al interior del país, justamente para que no haya la estabilidad necesaria, la unidad, para que obviamente estemos equipados y fortalecidos frente a un eventual ataque, ¿no? Aló, Mariela.
Mariela, Almirante, sí, te fuiste. se, se fue, Aló, se fue. No soy yo, es usted, ¿ah? Yo yo, estoy bien acá con mis datos. A igual, ver, si no lo igual, editan. Estoy terminando de cargar. ¿Me puede ver todavía la pantalla? sí, te veo, pero en la foto, no en vivo. Oh, está terminando de cargar. Acá veo el circulito cargando. Eh, Esperemos un minutito. Te fuiste. Aló, Mariela, Y aquí estoy. ¿Me aló, escucha? ahora sí. ¿Me escucha? Sí, sí, Ya, ya. Pero no logro verlo. yo te veo la foto. A ver, vamos a ver. Eh, ya, aquí estoy. ¿Me ve? Ahora sí. Ya, ok. Entonces, retomando el tema. ¿Cuál es esta amenaza teniendo en cuenta lo que veníamos conversando, que se ha destapado esta cuestión del espionaje chileno? Obviamente tenemos como Estado que estar preparados, pero la pregunta del millón, ¿estamos realmente militarmente preparados? Mira, acá hay un tema clarísimo. Siempre un uniformado te va a decir que estamos preparados. El secreto no es en cuántos buques, aviones, soldados o lo que tengas. El secreto está en cuál está tu estado de alistamiento, en qué forma lo usas, cómo te desempeñas tú en el equipamiento que tienes. Ese es el verdadero secreto. Eso es lo que tratan de buscar ahora, porque actualmente no hay secretos, porque todo, sale en todos lados, en las revistas de armamento, qué país está interesado en comprar determinado armamento. Entonces, y todo el Ujú, mundo conoce el tipo de armamento, pero el secreto es si lo sabes usar. Es como que le des a un mono una metralleta, va a disparar a cualquier sitio sin saberlo usar, ¿no? Por eso a veces se habla, no, ese parece un mono con ujú, metralleta, ¿no? Porque hace tonterías. Entonces, a sí. mí ahorita me pueden traer, por decirte, un avión, el B-2, este nuevo que tienen los americanos, con el que bombardearon a Irán. Entonces, me lo Ujú, dan ahorita. Pero yo personalmente, ¿qué puedo hacer? Yo no lo sé manejar. Hay que poner a una persona que sepa usarlo y que esté entrenada. Entonces, ¿qué saco teniendo un armamento claro, de generación si no tengo quien lo use? Entonces, el secreto, por eso digo, no está en claro. qué es lo que tienes, sino cómo lo tienes y cómo puedes usarlo, si estás bien entrenado o no. Ese es el verdadero secreto, porque Ujú, prácticamente todo el mundo sabe lo que uno tiene, ¿no? Entonces, el secreto va por ese claro. lado, ¿no? Cómo está el sistema de mantenimiento, la Ujú, logística y todas esas cosas, ¿no? ujú. Por Después, eso es cambiando que, un poco de tema, ya subiendo un poquito más al... Sí, le escucho.
Por eso es que los países tratan de meterse para saber cómo estás trabajando. Entonces, por decirte, vamos a poner otros ejemplos. La inteligencia empresarial, porque todo se mueve en base a los planeamientos y los armamentos y todas esas cosas derivan en la tecnología y en los procedimientos para las industrias. Si uno analiza lo que es un planeamiento militar, es lo mismo y en muchos casos se usan hasta los mismos términos, pero ahora como ya se han sofisticado, el mismo planeamiento le cambian los nombres. Entonces, uno ve, por ejemplo, yo he estudiado el planeamiento estratégico y todos los tipos de planeamiento que hay, y también he estudiado en Centrum planeamiento empresarial, y es lo mismo, pero usan otros términos, pero es lo mismo. Por ejemplo, de los desarrollos militares han salido desarrollos para empresas, ¿correcto? Entonces, para que veas este tema, hay espionaje también empresarial. Las marcas de carros todo el tiempo se están tratando de robar los proyectos del nuevo vehículo que van a hacer. Porque no es que todos los años se cambie todo lo que contiene tecnológicamente un vehículo. Cada 5 años es que son los cambios grandes. Entonces, las empresas se preparan Ujú. y van proyectando. Y van probando año a año cositas que le van aumentando a los carros, pero el bloque grande viene después de 5 años. Entonces, si no te has dado cuenta que la mayoría de vehículos son muy similares, cada cierto tiempo que cambian, Sí, pues. son muy similares todos los vehículos, Sí. porque entre ellos se hacen espionaje, se Ujú. van robando a los obreros, les pagan para que les suelte información o infiltran gente. O sea, lo mismo que hacen en las empresas, lo hacen los países con sus fuerzas armadas. Aló, te fuiste. Aló, aló, aló. Almirante, sí. Ahora Otra te veo la vez. foto otra vez, nada más. Ya, no te preocupes, es el tema acá. Y estoy con full señal yo. ¿Ah? Sí, y a mí es la primera vez que me pasa que se va así. ¿Ya está? ¿Ya me ve? No, te veo la foto nomás. Mm, ¿Tú me ves? Y ahora ya te veo. sí, yo sí. Ujú. Ya. Ya. Bueno, O sea que hay una serie de distintos tipos de espionaje que se puede dar en el país. El tema es que este espionaje puede afectar no solo nuestra soberanía nacional, sino el desarrollo de nuestra industria, nuestras proyecciones como país, porque de alguna manera si acceden a información, bueno, una cosa es tenerla y otra cosa es que teniéndola ataquen de una manera ese desarrollo, ese progreso que como país nosotros estamos queriendo establecer, ¿no? por ejemplo, en las comunicaciones nomás, la infiltración que tenemos. Vistes en unos canales que había una colombiana que era Claro, Clara Elvira totalmente Espina. destructiva. ¿Perdón? Ujú. Clara Elvira Espina. Ah, exacto. Y así Ujú. como ella ahí,
en La distintos, Vizcarrista. así es. Entonces, y van buscando golpear, golpear, debilitar, debilitar al país, al desestabilizarlo por un lado, en fin, si vas sumando todo lo que hay, la infiltración por todos lados, va, por ejemplo, China no ha hecho un convenio con algunos medios. Aló, aló, Sí, sí, se fue, retomamos. de ahora sí, Si vamos sumando la infiltración que hay en todos lados, en me todos lados. dice. Entonces, Bolivia que está metido por todos lados y que cuando entró Pedro Castillo, lo, Evo Morales no se paseaba por el Perú como en su casa, Así hasta, es. hasta hicieron una organización con el nombre del partido de ellos en Bolivia, Ajá. y así sucesivamente, si vamos viendo, por todos lados hay infiltraciones, que obviamente la contrainteligencia tiene que estar detrás de todas estas cosas, Eh, pero Según los entendidos, no hay un buen desarrollo del sistema de contrainteligencia aquí en Perú. Son las opiniones que he podido ir recogiendo con gente de inteligencia. Y que, bueno, si bien hay la Dirección Nacional de Inteligencia, debería haber una dirección similar de contrainteligencia, porque parece que pues nos hacen ahí un poco como la expresión, no sé si es correcta, pero la guaracha para la información clasificada y nos hacen gol a cada rato. Entonces ahí como que estamos fallando, almirante. bueno, hay que tomar con pinzas porque la inteligencia trabaja en muchos sentidos. Por eso yo siempre digo, no hay que creer mucho de los que hablan. Los que hablan mucho, tampoco hay que creerles mucho. ¿Por qué? La inteligencia trabaja compartimentada, muy compartimentada. En una dirección de inteligencia, los que ven un sector no dejan que el del otro sector, estando en el mismo sitio, sepa lo suyo. Lo van, cada uno va por su lado. Entonces, Pero eso está mal, perdón, ¿no? Porque no, no, si no, está trabajan como perfecto. islas, No, 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 no. Si yo estoy trabajando, por ejemplo, hay un tema, todos convergen en un punto cuando ven que se va a cruzar en algo, pero nadie se está contando lo que está haciendo diciéndoselo al otro. Por ejemplo, el, yo quiero, por ejemplo, para esto de la seguridad ciudadana, los canales de televisión todo el día han atacado y dicho barbaridad y media. Esto no avanza, esto no mejora, esto, etcétera, etcétera. Para empezar, lo peor que teníamos era el Poder Judicial y la Fiscalía, porque todos los así es. detenidos volvían a salir. Entonces la policía Ujú. capturaba, perdían gente, etcétera, para de nuevo volver a capturarlo y los han capturado dos, tres, cuatro veces al mismo. El- Increíble. así Así es. es. Pero el tema en que está, cuando uno quiere hacer algo, tiene que infiltrar gente y no es de la noche a la mañana. No voy a comentar algo, pero hay una persona muy conocida actualmente y trabajamos juntos. Cuando llegamos al mismo sitio, nos dimos cuenta de que había algunos puntos que mejorar. Entonces, para lograr lo que queríamos, empezamos a trabajar y a infiltrar. Para infiltrar a la gente había que prepararla primero, porque había un sector que estaba flaco.
Entonces se preparó gente para ese sitio. Después que estuvo preparada, que toma su tiempo, se les envió. Después que han estado ahí, y eso va pasando el tiempo, recién empieza a dar frutos. No es de la noche a la mañana. O sea, los logros no pueden ser, ya hoy día yo tengo la varita mágica y resuelvo todo en una semana. Falso. Todos esos que dan Es un recetas, proceso. Ujú. sí, que todos esos que dan recetas y que ahorita yo los quiero poner pues en el terreno y que pongan su receta a ver si tienen resultado. Ujú. Para empezar, te comento, Mariela, Claro, es un proceso, es definitivamente. un proceso y Ujú. es largo. Y yo te comento algo. Han sacado disposiciones que todos los peruanos que le alquile una vivienda a un extranjero, específicamente, sobre todo a los venezolanos, le alquilen, le renten, le vendan o lo que sea, tienen que dar parte de inmediato a la comisaría y a otros sitios para Mm. tenerlos registrados y poder actuar inmediatamente en caso ocurra algo. O tenerlos ploteados y poder estar al tanto de sus movimientos. Pero la gente no lo hace. Entonces, no podemos ganarle cuando hay gente que está viviendo al costado de estos extorsionadores, por decirte, y nadie dice que son sus vecinos, están calladitos y dificulta Almirante, la acción. hace unos años vinieron justamente para, supuestamente para la época de la pandemia, un montón de médicos cubanos, ¿no? Y demás. Nadie sabe ahorita dónde están en el país, o sea, entraron y, o sea, eso también es un riesgo. Eh, ¿Me escuchas, Mariela? Se te ha congelado la pantalla. ¿Me escuchas? Mariela, aló. Sí, ya retomamos, Ahora se sí. fue su imagen. También eso sería un riesgo para la seguridad, o sea, toda persona extranjera. Esto, ¿no? Es verdad, deberíamos de difundir más y que la población se sensibilice con esa norma, con esa obligación de informar a quién alquilan o a quién venden, con quién hacen transacciones, si no son nacionales. Me parece que tendríamos que trabajar en ese sentido, difundiéndolo, almirante. Correcto. Por ejemplo, Ecuador ahorita ha tomado una decisión muy importante. Le da a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional todas las cartas bien claritas, con todo lo que pueden hacer sin que sean perjudicados. Y los ya legalmente están totalmente avalados. Eso no quiere decir de que se cometan excesos, pero ya tienen la libertad. Por ejemplo, han estado corriendo en los WhatsApp y una serie de Facebook, en fin, que la policía acá estaba en caballo y los manifestantes los hicieron retroceder. ¿Se han dado cuenta? ¿Por qué? ¿Y cuáles Sí. eran los comentarios? Claro, ¿qué se van a enfrentar? ¿Por qué van a sacar su arma? Porque después lo meten a la cárcel al policía. Como comentamos en una oportunidad contigo hace poco, escuché al premier, si mal no me equivoco, que dijo, sí, van a desbloquear las pistas, tienen que restablecer el orden, pero sin usar la fuerza. Entonces, ¿cómo lo van a restablecer? Te pregunto. Yo no Los entiendo mandan a esas, los esas policías con carne de cañón, Así es, expuestos a que puedan ser heridos y todo. O sea, es así es. increíble la lógica. Y yo ahí veo pues
el corte socialista, este gobierno totalmente pues de izquierda que protege al delincuente y expone la vida de nuestros policías y militares, que finalmente ellos hacen el uso legítimo de la fuerza, porque para eso están constitucionalmente facultados. Correcto. Anda a Estados Unidos y anda, ellos disparan primero y preguntan después. Hasta en las películas nos Es, damos cuenta. Vemos las películas americanas y el policía no ujú, entra en vainas. Actúa ujú. y pone en orden. Y Eso se ellos ven, llama el principio de autoridad, almirante. correcto. Y la gente respeta al policía. Pero si acá el policía Ujú. da marcha atrás porque no sabe si lo van a meter preso. Por ejemplo, ahora hay un fiscal que está investigando a los jefes de los soldados que en Puno murieron ahogados en un río. Imagínate. Si ellos Increíble. hubieran actuado y usado sus armas, hubieran matado a todos estos que les tiraban piedra y lo único que hicieron es retirarse. Si ellos hubieran actuado con la fuerza, los hubieran matado y los hubieran hecho retroceder y ya estarían en la cárcel. Y ahora que ellos se retiraron sin usar sus armas y murieron algunos, encima están investigando a los jefes. Acaba de salir la noticia ayer. Increíble, Entonces, ¿en dónde estamos? increíble. O sea, las leyes están de cabeza, los Lo que pasa principios es que, almirante, mientras tengamos a un poder judicial y a una fiscalía tomada por los caviares, liderados por su jefe Gorriti, lamentablemente vamos a estar así casi, casi desarmados. Lo que han hecho es secuestrar un poder del Estado, que es el Poder Judicial, para, para sus intereses en detrimento del Estado peruano. O sea, de alguna manera es una especie de golpe de Estado, ¿no? Porque evidentemente están quebrantando el orden constitucional. pero hace rato hacen lo que Ujú, les da la gana. ujú. Todo lo que es, y creo que hoy día escuché una noticia del fiscal Pablo Sánchez, que en el Congreso le pregunta, ¿y quién dice que el asistente que fue de la fiscal que sacaron, Patricia Benavides, este, es cierto o es falso? Porque él decía de que hay algunas cosas ciertas y otras falsas. Entonces le preguntan en el Congreso, ¿y quién es el que define si es correcto o es incorrecto la parte que él dice, el asistente, que es colaborador? Y Pablo Sánchez contestó yo. Ah, qué bacán. Qué bueno. Entonces estamos perdidos, pues. Entonces todas las acusaciones que van contra ellos no valen, pero todo lo que va para el otro lado sí vale. Ahí también resulta un poco cuestionable, almirante, el papel que está jugando la Junta Nacional de Justicia, que debería de tener un rol mucho más firme, y sin embargo, pues fue bien blando en cuanto a la fiscal. Si bien ahora está de la Nación, si bien ahora hay procesos administrativos y disciplinarios en curso contra ella, pero igual debieron tener mucho más firme su principio de autoridad y hacer valer su resolución. Totalmente de acuerdo. Ya tuviese en 6 días la sacaron a Patricia Benavides. Imagínese. Y Pero, con nada claro. ujú. Pues, Y bueno, almirante, en este contexto ya de cara al 2026, para ir terminando la entrevista, ¿cómo ve este escenario político? Hay mucho temor en varios sectores de los quienes podrían ser candidatos en cuanto a la seguridad. Sabemos que en Ecuador mataron candidatos y bueno, hace poco también en Colombia han atentado contra la vida de uno de ellos. Y entonces hay un peligro de que ese mismo escenario se pueda dar aquí. ¿Cuán peligrosos crees que pueden llegar a ser estas elecciones o el proceso electoral en sí? ¿Y qué nos espera el Perú como en este proceso hasta que el nuevo presidente, sea quien sea, asuma el poder? bueno, este, ya lo hemos visto en distintos países vecinos, lo que
ha ocurrido. No, no podemos decir que acá no va a ocurrir, es muy probable, pero es fácil que pueda suceder cuando se caliente la campaña. No lo van a hacer ellos mismos, sino van a contratar a sicarios. Y los Claro. sicarios están operando todos los días y que son extranjeros en su mayoría, ¿no? Ujú. Entonces a ellos les van a dar el encargo. Así es. En- bueno, pues entonces desde ya las autoridades deben darle todo el poder legal para que las fuerzas del orden tomen las acciones para que eso no suceda. Cuando ven algo, utilicen sus armas, utilicen la fuerza, hagan lo que tengan que hacer. Pero si seguimos como estamos, olvídense, porque van a matar al policía, van a matar al candidato, van a matar a la gente que va a escucharlo. En fin, va a ser una matanza y va a ser selectivo. Porque así como los extorsionan a los microbuseros, empresarios, les va a llegar a los políticos que por decir se estén disparando, deja de decir esto, no hables de tal cosa, y si lo hace, ahí va a pasar. Entonces, ¿qué pueda pasar? Eh, Sí puede pasar. Y si no tenemos a la policía con todas las cartas bien puestas, olvídate. Ahí los vamos a tener metidos y llegará un momento que caerá un candidato o un candidato no solamente para presidente, sino para vicepresidente, otros para congresistas y etcétera, ¿no? Y se va a venir si no tenemos el principio de autoridad bien respaldado. Si no, va a ser un caos. Y eso empieza por casa. Si un órgano como la Fiscalía hace lo que quiere, el Poder Judicial lo que quiere, el Ejecutivo lo que quiere, el Legislativo lo que quiere, ¿qué nos queda? Las Fuerzas Armadas ya no van a dar golpe de Estado. Eso ya pasó a la historia, porque ahora se han firmado pues convenios internacionales movidos por los caviares, en la cual que si hay Mm. un golpe de Estado, después que todo regrese a la normalidad, esos que dieron el golpe de Estado morirán en la cárcel. Entonces, ¿quieren que la Fuerza Armada va a querer volver a vivir lo que ocurrió en los años 80 y 90? No. Mm. Como comentábamos, yo tengo compañeros en la cárcel y que no están sentenciados, Increíble. pero mis compañeros que murieron asesinados, Ujú. nunca encontraron a los terroristas que los victimaron. Y es más, no pudimos ni siquiera estar en su velorio, porque, bueno, ellos no estuvieron en su velorio, estábamos todos, las familias, amigos y todos nosotros, pero no estaban ellos porque los estaban armando, pues no había que poner, los habían destrozado. Y acá en Lima, a mediodía. Increíble. Esa es una herida que tenemos como sociedad peruana, la de tantas víctimas del terrorismo y que su memoria no puede pasar inadvertida, tiene que estar siempre presente en la mente y los corazones de todos los peruanos porque son los héroes anónimos que han habido a lo largo de toda esta lacra que fue el terrorismo. Y yo me preguntaba, para finalizar ya, ¿qué nos queda a nosotros los civiles? Si bien no tenemos capacidad de gobierno y de decisión, ¿qué nos queda a nosotros para luchar por nuestra democracia, Almirante? Primeramente, los candidatos que apoyen, que van a ser apoyados por los civiles, como bien dices, busquen a un candidato
que sea estadista, que tenga valores éticos, morales bien sólidos, sea honrado, decente. Si no tiene esos valores, no escojan a esa persona. Los civiles, si quieren que esto salga adelante, pues tienen que elegir bien. Antes de votar, tienen que pensar 2 veces, 3 veces, 10 veces, porque preferible es que no voten. Porque si van a ir a escoger a cualquiera, que a la final nos va a llevar a hacer Venezuela, Cuba, Nicaragua, etcétera, estamos fundidos. ¿Usted Entonces, tienen que confía en pensar. usted confía en la transparencia del sistema electoral actualmente con un Corbeto y una Carmen Velarde que aún se mantienen en el puesto? Yo te pregunto, ¿podemos confiar en cualquier organismo del Estado? Mm, Simple y sí, llanamente. pues. Por ejemplo, tú sabes que la nivelación de los sueldos de las Fuerzas Armadas y la policía, que estaba atrasado más de 12 años, que se logró con mucho trabajo de un grupo de gente, salió adelante y dijeron que se hacía en 4 tramos y que 2 tramos iban a hacer el año pasado. Y no fue así. Terminó trasladándose el primer tramo para enero de este año y para julio de este año. Y lo de julio hasta hoy no ha salido, porque no han firmado el decreto supremo. ¿Qué tal? Entonces, pregunto, ¿tu Fuerza Armada y tu Policía Nacional crees que tienen ganas de salir a arriesgar su vida cuando nadie ve por ellos? Y el que está en la calle, por ejemplo, yo estoy constantemente con la gente de Marina y estuve ahora y antes de salir en la tarde me despedí de varios, ¿no? Nos vemos, buen patrullaje, porque se iban a patrullar a la calle, tenían que ir a relevar y se pasan la noche ahí. Salen a las 6 a relevar al otro grupo que ha estado y se amanecen. Y así sucesivamente. Y no ven a su familia. Y por ahí que les puede caer un balazo o cualquier cosa. Y ellos están en el Callao, ¿no? Una zona difícil. Entonces, Mm, y están viendo de que gente del Estado recibe un sueldo de aguinaldo y a ellos les sí. dan 300 soles. ¿Qué puedes hacer con 300 soles? Y a esa persona lo estás obligando a que salga y la gente dice, no, no sirven la Fuerza Armada, no los veo, no salen, no hacen nada. Es fácil golpear, golpear, golpear y eso va quedando en la gente y dice, ah, no, la Fuerza Armada no sirve. Pero hay que ver todo el contexto. Y sobre todo, quitarles la narrativa a ciertos medios, caviares, pues que dentro de su agenda está desprestigiar y deslegitimar el papel que desarrollan en la sociedad, tanto la policía como como los militares. Es parte de la agenda del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, desprestigiar a los militares y policías, ¿no? Correcto. Y justamente Ujú. ahí hay que felicitar mucho a Ángel, ¿no? Que con un grupo de gente muy, muy importante pudieron bloquear varios problemas, por ejemplo, como el Foro de Sao Paulo, y de eso está dentro de las amenazas externas, ¿no? El famoso Mm, comunismo internacional, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, la Agenda 2030, el Pacto del Futuro, que es la Agenda ujú, 2045, que salió en ujú, septiembre del año pasado. Entonces, ujú. hay muchas cosas, pues, que esta mafia internacional viene calando como... ¿Y qué cosa es lo primero que tienen que destruir? Lo fundamental, la familia, Ujú. la religión, las fuerzas armadas y al Estado, porque lo tienen que infiltrar. Entonces,
Imagínate. Anthony Gramsci, lo estoy mencionando mal, que decía, Ujú, al Estado no hay que enfrentarlo, infíltralo. claro. Ellos lo han hecho perfecto. Pero tenemos una fortaleza, Almirante, creo yo, que es que la sociedad peruana es muy conservadora y por el lado de las familias podemos trabajar para fortalecerlas. También en programas como esta que destacamos pues la valerosa participación y el papel que desarrollan nuestras Fuerzas Armadas y policiales, siempre creando conciencia cívica sobre el papel que están desarrollando, reconociendo el aporte de nuestra sociedad, el valor, lo que significa para nosotros. Creo que también es un espacio importante por reconocer, al menos desde esta pequeña trinchera, poder contribuir para que la población tome conciencia y respete y honre a sus Fuerzas Armadas y policiales, ¿no? Y también el compromiso para los padres que trabajemos de manera conjunta para fortalecer al interior nuestras familias, para que no sean adoctrinados o sean, digamos, orientados a corrientes ideológicas contrarias a los intereses del Estado peruano. O sea que eso también es un compromiso ciudadano, creo que todos tenemos que tener. Sí, yo estoy de acuerdo con eso contigo, pero yo te puedo hacer una comparación con la época del terrorismo. ¿Cuándo se ganó realmente al terrorismo? Cuando la Fuerza Armada trabajó en conjunto con la sociedad. ¿Y qué está pasando ahora? Antes, no digo que fue fácil, pero ahora se está tornando más difícil porque hemos tenido mucha infiltración extranjera, Mm, demasiado. Y los medios, que antes no había, pues, los celulares, no había, pues, todo esto, redes y cosas, entonces era más fácil que la Fuerza Armada, que sí llegaba a todos lados, pudiera conversar con la gente para que los apoye. Pero hoy por hoy estamos infectados en las redes sociales de falsas noticias y de falsos líderes que todo lo inclinan para el otro lado. Hoy es más difícil enrumbar a la gente. Y date cuenta nada más. Ahora todo el mundo me dirá, no, en todas las épocas ha ocurrido. Sí, en todas las épocas ha ocurrido. Pero hoy por hoy los niños son más atrevidos. Ha habido una noticia ayer o hoy día en la cual chicos y chicas, pero especialmente la chica era la líder. No habían ido al colegio, se habían ido a la playa Waikiki de Miraflores con cocaína. wow, Y las cámaras de Miraflores los detectan y bueno, y va un policía y Serenado y los detienen y los llevan a la comisaría. Entonces, ¿dónde están los colegios? Si yo veo que un mm, alumno no llega, inmediatamente deben llamar a la casa. Y por ahora ni supuesto, siquiera a la casa, el celular de los padres. del papá, Decirle, claro. su hijo está mal porque no ha venido al colegio. Entonces el padre dirá, no, si yo lo dejé en el colegio, bueno, pues su hijo no está acá, o su Ujú, hija. Entonces, los padres también necesitan controlar más a sus hijos y los colegios ayudar a controlar a los hijos, avisando de que está falto. ujú. Pero no, acá el colegio, tuvo falto, márcalo falto. Y el padre dice, no, ya lo dejé o solito va al colegio. Y son menores de edad. Entonces, ¿qué sociedad tenemos para el futuro? Si no tienen principios, valores, nada. Entonces caen fácil a todos estos organismos del crimen, se los llevan fácil. Entonces es Por más eso fácil. ahora los captan más chiquillos y los hacen Así que es, se vuelvan sicarios de 14 15 años, ¿no? Justamente para que, si no, no exacto, te preocupes, cualquier cosa te agarran, o sales a los 18 porque eres menor de edad, ¿no? así es. Y vas a salir en 15 días. Mm.
y tenemos tremendo, fiscales, tenemos abogados, tenemos todo comprado, tremendo. lamentablemente. Por eso te digo, antes era más fácil. No te digo que no se pueda hacer, pero ahora va a ser mucho más difícil. Encima que han puesto el servicio militar voluntario, es difícil. Mm, Ya ujú. nadie va voluntariamente a hacer servicio. Sí, pues. Almirante, yo le agradezco haber tenido estas reflexiones. Creo que es importante tener unos análisis mucho más cercanos y más alineados con lo que está pasando en nuestra coyuntura y es un momento en el que nos lleva a pensar qué es lo que nos toca hacer como nación, cuál es el rol que nos toca a cada uno de nosotros para sacar adelante nuestro país Aló, se congeló. con todas las imperfecciones, debilidades, amenazas. Creo que como, sí, ¿me escucha? Ahora sí. ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Em, con todas las imperfecciones que tenemos, creo que para estas fiestas que ya están próximas a realizarse, yo le pediría que nos dé un mensaje final a quienes nos están escuchando, un mensaje de esperanza para el pueblo patriota que este 28 va a celebrar un aniversario más de nuestra fundación como república. Bueno, primero que conozcan su historia. Quien no conoce su historia no puede querer a su país. Es como que uno, si no conoce a sus padres, no puede querer a sus padres. Entonces, conocer su historia, Ujú, conocer sus símbolos patrios, respetarlos, que ahora no se respetan, no conocen ni siquiera los símbolos patrios, no conocen a nuestros héroes. Entonces, empecemos los padres para instruir a los hijos, los abuelos a los nietos también, y contarles sus historias, porque es importante que ellos sepan qué es lo que ha pasado en el Perú en estos años, porque si no, se va a ujú, volver a repetir todo. Y si ustedes ven, ahora los chicos sí, saben más de redes, saben más de cómo mover un celular, un iPad, pero si le preguntan sobre un héroe, sobre los símbolos patrios, no tienen la menor idea. Y por algo simple, le preguntan qué es la bandera, cuál es la diferencia entre una bandera y un pabellón. Aló, aló, aló. ¿Me escuchas, Mariela? sí, se Aló. fue, creo que es por la hora, es por la hora que Escucho parece entrecortado. el Aló. tráfico. eh, ahora, ¿me escucha ahora? Ahora sí. Ya. Bueno, Para concluir la idea, me estaba diciendo justamente que la importancia de la educación cívica, ¿no? De saber quiénes son los héroes, los símbolos patrios, todo, pero además también despertar, creo, el patriotismo, el amor hacia nuestro país con todo lo que implica, con todo lo que eso significa, ¿verdad? sí, pero Mariela, si no conoces tu historia, ¿cómo la puedes querer? Por supuesto. Como te dije al principio, si no conoces a tus padres, no los puedes querer. O sea, por Ujú, decirte, uno tiene 40 años y aparece el padre y la madre de uno, que lo dejaron abandonado. ¿Tú los vas a aceptar? ¿Los vas a querer? No, ujú, te abandonaron 40 años de tu vida. Entonces, si tú no conoces cómo vas a querer respetar y defender tu patria. Como te decía, tú pregúntale a los chicos, ¿cuál es la diferencia entre una bandera y un pabellón nacional? Y te aseguro que no tienen la menor idea. ujú. No tienen la menor idea. Entonces, primero empecemos por lo básico y Por la después, educación. Ujú. así es, y después que no escuchar a los,
a los que hablan mucho, porque hay gente que habla, 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 pero no dice nada. Entonces hay que escuchar a los que saben. Por ejemplo, te pongo un caso. El doctor Altuve fue mi instructor, mi catedrático. Justo el año 92 que agarraron a Ismael Guzmán en la escuela de guerra. Y a él, por ejemplo, es importante escuchar lo que habla de su saber importante, de su conocimiento, de su profesión. Es para pasarse el día escuchándolo. Es importantísimo. Escúchalo a Ángel Delgado, por ejemplo, cómo habla de lo que conoce. Entonces hay que escuchar a la gente que sabe de su tema, Ujú. pero no me preguntes a mí de cómo volar un avión, porque para empezar, que le tengo miedo al avión, no, y antes de subir al avión me persino y me encomiendo a todo el mundo, pero ¿por qué? Porque no puedo manejar un avión, ¿me entiendes? Dame un Ujú. submarino y yo feliz de la vida, pero Claro, cada quien con su especialidad. zapatero a tu zapato. Así es. Entonces, escuchemos a la persona que conoce. Por ejemplo, si queremos escuchar de minería, escuchemos a alguien que sepa de minería. Ujú. Ahora que está de moda, de trenes al que sabe de trenes, y así sucesivamente, cada cosa al que sabe, y no Ujú. al que habla. Por eso digo, no hay que ser patriotero, sino patriota. Gracias. Ujú. Y eso también Gracias, hay que diferenciarlo. almirante, por su mensaje. Realmente ha sido una entrevista muy, muy provechosa y esperamos tenerlo en otra oportunidad también para seguir analizando los temas de coyuntura nacional que como nación nos puedan competir. Siempre es importante contar con sus alcances y su experiencia. Muchas gracias, almirante, y nos despedimos. ¿Alguna palabra finales para el público que lo esté escuchando? No, muchas gracias a ti por la oportunidad y que tengan muy buenas noches y que salga el Perú adelante, que es lo que más nos interesa a todos. Así es. Muchas gracias, almirante. Muy buenas noches. Buenas Esto ha noches. sido, esto ha sido todo en la entrevista con el almirante Jaime Navach a través de la plataforma de la Coordinadora Republicana. Nos vemos en la siguiente edición, siempre a través de esta plataforma. Muy buenas noches.